Muy buenos días, señoritas, señores estudiantes. Buenos Buenos días. días, licenciado. Días, Bien. profe. Sí. Muy buenos días con todas y con todos. Por favor, las cámaras para el registro de la asistencia. Álvarez, Presente. Baños, Presente, dicen buenos días. Barragán, Vallas, Bolaños, Gracias, Felicia. las cámaras, Sí, abuelicia. Bonifaz, Presente el Inge. Calderón, Presente, Carrera, Cofre, Presente, Inge. Cox, Presente. Chacha, Presente, Lice. Chicaiza, Chora, presente. ¿dónde está Chora? No puedo prender la cámara, Inge. Estrada, Presente. Gómez, Presente, Hurtado, Presente. Moncayo, Presente. Muñoz, Presente, buenos días. Pambabay, Presente. Pérez, Presente. Puraquilia, Presente. Quinatoa, Presente, Rojas, Presente. Ruiz, Presente. San Pedro, Presente, buenos días. Chimbaña, Presente. Telio, Presente, buenos días. Tualombo, Ulloa, Presente, buenos días. Verde Soto, Presente. Villena Presente. y Llanes. presente, Alicia. ¿Alguien que se haya sumado a la asistencia? profe, se saltó Tolombo. Se saltó Tualombo. Tolombo, profe. Sí, dije, pero no dijo el presente. ¿Quién más? Entonces mi internet está mal, profe. Gracias. Ya, nadie más, entonces cerramos el registro de la asistencia.
Mm, Disculpe que la interrumpa. Yo quería pedirle un favor. dígame. Quería pedirle permiso. El día de hoy mi hijo tiene un programa y tengo que asistir con él. Claro, vaya nomás. Gracias. ¿Hasta dónde nos habíamos quedado con ustedes? Jesús, ¿hasta dónde nos quedamos? Ya acabamos de esos ejercicios, profe, los del libro mayor, los 40 que eran. Ya. ¿Acabamos y revisamos o solo acabamos? Vamos, todo. Ya revisamos también. Ya revisamos, profe. Ah, ya, chévere, listo. Entonces vamos a continuar. Déjeme revisarle por acá. Mm, sí, ya están todos. Ya. A ver, entonces. Vamos a ver dónde están. Tu mano. Ya, entonces vamos a continuar de acuerdo a los contenidos, de acuerdo a la planificación. Vamos a seguir avanzando. El, el próximo día, jueves, que tenemos clases con ustedes, ahí vamos a estar rindiendo el examen del segundo parcial, ¿sí? Es la semana 15. Vamos a adelantarle unos días por cuestiones ajenas a nuestra voluntad, pero no va a haber ningún tipo de inconveniente. Entonces tendríamos las clases normales y luego de eso tendríamos el examen del segundo parcial con ustedes. Entonces, para que estudien desde la semana 7 hasta la semana 13, ¿sí? Apuntarán desde la semana 7 hasta la semana 13. Va a ser el examen que vamos a realizar del segundo parcial. Como ya sabemos que tenemos el examen y el examen es una nota muy importante, así como todas, pero que tiene
un peso que va prácticamente para que entiendan que va sola, sí, que no se promedia con ninguna, sino que va directamente. Entonces es necesario que ustedes tengan las herramientas adecuadas, ¿no? Como les dije cuando me presenté en un inicio con ustedes, que si es que no tengo la cámara, no tengo el micrófono, todos nos puede suceder que se nos dañe o pase algo. Pero, como les había manifestado, tenemos familiares, amigos, amigas, vecinos, vecinas que nos pueden prestar por un momento cualquier aparato tecnológico que necesitemos para la asignatura. Entonces, ese no es pretexto, ese no es inconveniente. El inconveniente es que no le veamos soluciones a los problemas. Ese sí es un inconveniente. Entonces, desde ya les digo, tengan lista la computadora para que rindan el examen, tengan listo el cargador de su computadora, tengan listo el acceso a internet y tengan la funcionalidad de cámara, micrófono, que es lo que les pide el Proctorizer para que ustedes puedan realizar su evaluación. Entonces tenemos todo el tiempo del mundo para prever cualquier tipo de inconveniente. Entonces, si es que ya mismo no queremos prever, entonces ya es de responsabilidad de cada uno de nosotros. Listo, entonces, siguiente jueves, semana 7 a la semana 13, tendremos la evaluación. Entonces, dicho eso, ¿alguna pregunta? Dicen, entonces el jueves después de clases ahí nos va a tomar el examen. Sí, o Ah, ya. sea, dentro de las horas de clase, dentro de las horas de clase. Ah, ya, ya. Como, como nosotros tenemos clases de 8 a 10, entonces tenemos que tener destinado dentro de ese horario nuestro tiempo para rendir el examen. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra pregunta? Ya no hay preguntas, entonces Igual, vamos a profe, continuar. igual la prueba va a ser en Proctorizer, ¿verdad? Sí, lo acabé de manifestar en Proctorizer. Es que no se escucha bien, profe, donde yo vivo hace mucho viento y se corta la señal, por eso vuelvo a preguntar. Sí, entonces, por ejemplo, en el caso de Dorian, como ya sabe que el internet es falloso en la casa de él, tiene que buscar una solución para que el día del examen no esté fallando el internet, porque si no vamos a tener Ingeniero, inconvenientes. disculpe, Gracias, profe. el compañero Yaren Vallas me escribió hace unos minutos y me dice que está ahorita dirigiéndose al hospital porque tiene un fuerte dolor de estómago, por eso no puede conectarse a la clase. Eso me dice que le comunique a usted. Gracias, Scarlett. Gracias, ya le vamos a revisar. Ya. Entonces, ¿alguna otra pregunta más? Ingeniero, buenos días, disculpe que lo moleste. ¿Sí me puede ayudar con la asistencia? Es que recién ingresé. Ya está cerrado el registro de la asistencia. Ya, gracias. Ya, entonces vamos a continuar. Nos corresponde revisar lo que es los ajustes contables. ¿Sí? Los ajustes contables. Entonces vamos a ir revisando lo que tenemos en nuestras pantallas y vamos a ir analizando, entendiendo, explicando de una manera que ustedes puedan tener súper claro lo que es o lo que significa esto de los ajustes contables. Entonces, vamos a iniciar preguntando si es que alguna vez ustedes han escuchado, conocen, saben, han visto, les han contado algo sobre los ajustes contables o qué es un ajuste contable. Nada.
Entonces ahí tienen en sus manitos, tienen la computadora y pongan ahí, ¿qué es un ajuste contable? Ahí tenemos los celulares, ahí tenemos todo para nosotros poder ir entendiendo y comprendiendo. Entonces, ¿qué es un ajuste contable? Aquí dice que es un procedimiento que se realiza al final de un periodo contable. Ya, un procedimiento que se realiza al final del periodo contable, ¿ya? Falta algo ahí. Que es para Dice, reflejar correctamente los ingresos, gastos, activos y pasivos de una empresa para asegurar los estados financieros que cumplen. Ya, correcto, también vamos por ahí para asegurar los saldos que se muestran en el activo, pasivo, ingresos y gastos de los estados financieros. Ya, correcto. Entonces, ya vamos teniendo la idea de que esto de los ajustes contables es un proceso que nos ayuda a corregir errores que hayamos cometido. Pero ya vamos a ir ahondando un poquito más en el tema mientras vamos avanzando. Muy bien. Entonces, vamos, por favor, me ayuda con la lectura de la introducción. Ayúdeme, Jeremy. Jeremy Llanes. Jeremy Adrián Cox Llanos. ya. Introducción. El principal objetivo de los ajustes contables es cumplir con los principios contables generalmente aceptados, en especial el principio de Deben. Este principio establece que los ingresos deben registrarse en el momento en que se generan y no cuando se cobran, y los gastos cuando se incurren independientemente de su pago. Así, los ajustes contables permiten que los estados financieros presenten información contable y útil para la toma de decisiones. Confiable, Ujú. no contable. Confiable, confiable. Ya. Gracias. Gracias, Jeremy. Entonces, en esta primera parte que nos acaba de dar lectura, Jeremy nos habla sobre los principios. Entonces, ¿qué es un principio para ustedes? Tenemos principios contables, tenemos principios jurídicos, tenemos principios morales, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre estamos hablando de principios. Y entonces, al estar nosotros hablando aquí en contabilidad también de principios, ¿qué es un principio? Les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por principio? ¿Qué saben de principio? ¿Qué conocen de principio? El comienzo de algo, el punto de partida. Ya al principio de algo, el punto de partida, pero como tal, al hablar de una ciencia, al hablar de una asignatura, al hablar, por ejemplo, de contabilidad, ¿qué más podemos decir de un principio? Ya, Es una regla, un orden, una ley, profe, tal vez. puede ser un principio, profe, ¿se me escucha? Un principio de establecer ingresos que se puedan registrar. Principio del principio, ¿cómo es eso? Ya entonces por ahí No, le un escuché, principio de ingresos. no le escuché bien quién lo dijo por ahí, pero es una base, ¿sí? Es una base desde donde nace, ¿sí? Desde donde nace el registro de la contabilidad. Entonces, al hablar de principios contables, estamos hablando de esa base legal, ¿sí? De la base legal, de la base normativa que rige nuestra contabilidad. Y al igual que todo, como les mencionaba, tenemos principios en todas las ciencias, pues asimismo tenemos principios en contabilidad. Y pues esto de los ajustes contables nos dice que es necesario para revisar que se vayan cumpliendo con estos principios. Más adelante de la lectura que nos dio Jeremy nos hablaba de una información confiable, ¿sí? También conocemos, siempre decimos confiable, confiable, confiable. ¿Qué es para ustedes una información confiable en contabilidad? ¿Qué es una información confiable para ustedes? Vamos con Camila. ¿Qué nos puede decir Camila? Camila Hurtado.
Es un conjunto de datos financieros que se obtiene al registrar los datos. Ya, pero ¿cuándo son confiables? Yo puedo tener un sinnúmero de datos, pero ¿qué es confiable? ¿Cuándo sé que es confiable y cuándo sé que no es confiable? Dice, es algo de mucha importancia, que tiene mucho valor. Ya es mucha importancia y mucho valor, correcto, pero ¿cuándo es confiable? Cuando viene de fuentes creíbles, profe, verídicas, o sea, la Ya, información viene de cuando, esas fuentes. Ajá. ya, correcto, cuando viene de fuentes verídicas, ya. Y para nosotros Los, darnos cuenta que una fuente es verídica, tenemos que, como su nombre lo dice, verificarlo. Tenemos que comprobarlo, tenemos que contrastarlo. ¿Y cómo lo contrastamos? ¿Cómo lo verificamos? Pues con una revisión. Hacemos con un análisis que nos permita a nosotros revisar si la información que nosotros estamos presentando ha cumplido con todos los principios, con todas las normas y también que está basada en la documentación existente dentro de nuestra contabilidad. Entonces, ahí estamos hablando de una información confiable, de esos documentos, de esos registros, de ese libro diario, de ese libro mayor, que a nosotros nos permita conocer, saber que la información que se está presentando ahí es real y nos permita tomar unas decisiones adecuadas. Cuando nosotros tenemos o finalizamos algún periodo contable, al final siempre tenemos que tomar decisiones. Cualquier tipo de decisión en el sentido de, si nosotros necesitamos aumentar algo, mantener algo o disminuir algo. Estas decisiones estarán basadas en los números que nosotros tengamos, que nosotros conozcamos luego de la presentación de los estados financieros. ¿Sí? Entonces vamos a continuar. Vamos con la siguiente lámina que nos habla de la definición de los ajustes contables, de la definición ya como tal, de todo lo que hemos estado manifestando. Vamos, Dayana Tello, por favor, ayúdeme con la lectura de la lámina. Definición de ajustes contables. En contabilidad, los ajustes contables representan procedimientos esenciales que se realizan al final del periodo económico con el objetivo de corregir, completar o actualizar los saldos de las cuentas contables. Estas acciones son necesarias para que los estados financieros reflejen con precisión la realidad económica y financiera de la empresa en un momento determinado. Gracias, Dayana. Entonces, de lo que nos acaba de decir Dayana, podemos rescatar, podemos dimensionar que se basa en tres términos claves que nos ayudan a esto de la definición de los ajustes contables, que nos habla de corregir, completar y actualizar los saldos de nuestras cuentas contables. Entonces, ¿qué es corregir? ¿Qué es completar? ¿Y qué es actualizar? ¿Qué entendemos por corregir? Ermita. Corregir, arreglar algo o modificar algo que esté mal o incorrecto. Ya, algo que esté mal, algo que esté incorrecto, procedemos a arreglar, como dice Ermita. ¿Qué más podemos decir de corregir? Scarlett. corregir, bueno, para mí es arreglar el error que hayamos cometido de Ya, la por ahí manera vamos, correcta. ya, por ahí vamos, por errores, ¿sí? Errores que hayamos cometido. Entonces, nosotros, ¿cómo llegamos a la corrección? Llegamos a la corrección luego de una verificación. Nosotros no podemos saber si es que está bien, si es que está mal, si es que necesita corrección, si es que no realizamos una verificación.
Si es que nosotros al momento de presentar nuestras transacciones, de presentar nuestros registros contables, no realizamos la verificación pertinente, aparentemente todo estará bien. Pero, si es que nosotros nos ponemos a analizar, nos ponemos a verificar, podremos darnos cuenta de que nosotros hemos cometido algún tipo de error. Entonces, ¿qué nos permiten estos ajustes contables? Nos permiten corregir lo que nosotros hemos hecho mal, corregir lo que nos hayamos equivocado o lo que no hayamos aplicado. Si estamos hablando de principios, estamos hablando de que estos deben estar presentes, de que estos son la base de nuestra contabilidad. Entonces, luego de la verificación, luego de todo eso que nosotros vayamos haciendo, pues tendremos que realizar las correcciones que sean necesarias. Luego nos hablaba del término completar, que también nos dice que es uno de los objetivos primordiales de los ajustes contables. Entonces, ¿qué es completar? Vanessa, Uraquilia, ¿qué es completar? Agregar lo que falta. eh, Puede ser también incluir información. Ya agregar, incluir, ¿correcto? ¿Qué más podemos decir de completar si estamos hablando de esto de los registros contables? John Gómez. Podemos como que complementar algo que es importante. Ya, completar, ya. Algo importante que se nos omitió, ya. Algo importante que se nos omitió. Ya, entonces, dentro de los ajustes contables, al igual que corregir o al igual que las correcciones, dentro de las verificaciones que nosotros hagamos a nuestros saldos contables, puede ser que hayamos omitido alguna cuenta, hayamos omitido alguna retención, hayamos omitido algún descuento también. Puede ser que hayamos omitido también algún pago o algún descuento y solo hayamos registrado la una parte de la transacción. Entonces recuerden que dentro de las transacciones, dentro de los registros contables, teníamos uno de los principios que era la partida doble. ¿Sí se acuerdan de la partida doble? ¿Se acuerdan o no se acuerdan que ya hicimos, cuando hicimos los registros contables, esto de la partida doble? Ya, profe. ¿Ya qué era la partida doble? Es el principio fundamental de establecer cada transacción doble registrada, afectando al menos a dos cuentas. Ya, entonces hablábamos de que al menos se debe afectar dos cuentas y que tanto el debe como el haber tienen que ser de igual valor. Ya, eso era lo que es la partida doble. Entonces, al momento de nuestra revisión o de nuestra verificación, vamos a suponer que nos dimos cuenta de que no existió la partida doble. Entonces, procedemos a completar, ¿sí? Procedemos a completar. ¿Qué fue lo que nos faltó? ¿Qué fue lo que no registramos? ¿Cuáles fueron los valores que nosotros omitimos al momento de realizar nuestra transacción? Sí, entonces ahí estamos hablando de completar, sí, completar, gracias a los ajustes contables. Y luego teníamos el término actualizar. ¿Qué es para ustedes actualizar? Diana Estrada, ¿qué tenemos por actualizar esto de los saldos contables? Poner al día alguna información. Ya, poner al día la información, ya, al poner al día estamos hablando de que se encuentra
actualizada, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos decir de la actualización de cuentas contables o de saldos contables? Andy Simbaña. Puede ser también actualización de datos, o sea, de datos contables que nos falta ahí en un periodo o algo así. Sí, sí, pero ¿qué es actualización? Usted le digo qué es actualización y me dice actualización mismo. ¿Qué es actualización? Dijo. Ujú. Entonces lo escuché bonito. O sea, Sí, sería una actualización, es un proceso de poner al día una información, o sea, como un sistema, o sea, un dato. ya un proceso nos dice por ahí, Andy, ya. Entonces tomamos en consideración un proceso que nos permite tener, vamos a utilizar las palabras en que decía la compañera, tener al día, dice, ya. Entonces aquel proceso que nos permite tener al día, nos permite tener en orden, nos permite tener a la fecha lo que nosotros hemos realizado. Entonces, ¿qué hemos realizado? Hemos realizado correcciones y también hemos completado algunas situaciones que se nos han presentado. Entonces, es algo lógico que si es que, vamos a poner un ejemplo, si es que yo tenía $1000 en mi cuenta bancaria y gasté 500, al momento de yo actualizar mi cuenta, al momento de actualizar mi cuenta bancaria, pues ya no tendré los 1000, sino tendré solamente los 500 porque ya me gasté 500. Es igualito en las cuentas contables. Tengo yo al inicio unos saldos, pero luego de ello, yo he realizado algunos cambios, algunas correcciones, algunos complementos. Entonces, por lógica, por ende, tengo que realizar esas sumas o esas restas para determinar cuáles son esos saldos reales que yo tengo, para determinar esa actualización de mis saldos de acuerdo a lo que yo realicé, de acuerdo a lo que yo hice dentro de mis registros contables. Entonces ahí sí, como ustedes dicen, tendremos al día cada una de las cuentas contables y ahí sí será una información razonable, será una información confiable la que yo esté teniendo, la que yo esté presentando dentro de mis estados financieros o dentro de mis informes contables. Continuamos. Tenemos la clasificación de los ajustes contables. Ayúdame por favor con la lectura, Margot. Clasificación. Ahí está tapado con negrita, Inge. Ya, clasificación de los ajustes contables, dice ahí. Los principales tipos de ajustes contables que se realizan son ingresos acumulados, gastos acumulados, ingresos diferidos, gastos pagados por anticipado, depreciaciones y amortizaciones. Ya, gracias, Margot. Entonces, luego ya cuando nosotros nos damos cuenta de esto de los ajustes, de los errores que hemos cometido, etcétera, tenemos en consideración que los principales tipos de ajustes que se dan de acuerdo a la experiencia en contabilidad o de acuerdo a todos los procesos contables que se dan dentro de las empresas o dentro de las instituciones, tenemos que principalmente se dan en esto los ingresos acumulados, ingresos diferidos, gastos pagados por anticipado, depreciaciones y amortizaciones. Ya más adelante vamos a ver unos ejemplos, pero es necesario recalcar que cada una de estos tipos de ajustes contables se van presentando a lo largo del periodo, a lo largo de lo que nosotros estamos haciendo o vamos realizando cada una de nuestras transacciones, pues tenemos que darnos cuenta a cuál de estos tipos de ajustes contables pertenece lo que nosotros vayamos realizando. Vamos con la siguiente. Procedimiento para realizar los ajustes contables. Jennifer Ulloa, ayúdame por favor con la lectura.
Procedimiento para realizar ajustes contables. A. Identificar las cuentas que requieren ajustes. B. Verificar la documentación de respaldo, contratos, facturas, notas de débito o crédito, etc. C. Calcular el valor del ajuste según el tiempo transcurrido o el valor proporcional. D. Registrar el asiento contable correspondiente. E. Revisar el impacto del ajuste en el estado de resultados y el balance general. Gracias. Entonces, dentro de este procedimiento que nosotros tenemos para realizar los ajustes contables, nos habla de algunos pasos que debemos realizar. Entonces, el primero de ellos nos dice identificar las cuentas que requieren ajustes. Y es lo que nosotros ya habíamos hablado. ¿Qué es lo que habíamos mencionado? Que tenemos que verificar, que tenemos que contrastar la información que nosotros hayamos registrado con la finalidad de detectar algún posible error que nosotros hayamos cometido. Entonces, volviendo a lo que era el proceso contable, que también ya revisamos con ustedes, ¿cuál era una parte fundamental dentro del proceso contable? Una de la parte inicial, mejor dicho, del proceso contable. ¿Qué debe existir para que exista un registro contable? Les escucho. ¿Qué es lo primordial? ¿Qué es lo que debe existir para nosotros realizar un registro contable? Acuérdense. El libro diario. Ya, antes del libro diario. Datos. Ya, Transacciones. ¿estos datos en qué se basan? La fecha. No, Antes. Acuérdense. ¿Qué tenemos que tener para nosotros poder realizar un registro contable? El Comprobantes. reconocimiento de ingresos y gastos. Facturas. Las facturas. Ya, ya por ahí vamos. Comprobantes nos dice por ahí John, por acá nos dicen también facturas, ya. Todos esos se llamaban documentos fuente. Sí, todos ellos se llamaban documentos fuente. Entonces, para que exista el registro contable, debe haber primerito un documento fuente, ¿sí? Entonces, al existir este documento fuente, nosotros podemos o podíamos realizar nuestro registro contable. Ahora bien, dentro del procedimiento que nosotros tenemos para esto de los ajustes contables, tenemos uno de los pasos más importantes que es la verificación de la documentación de respaldo. ¿Por qué se da esto de los ajustes contables? Vuelvo e insisto y sigo repitiendo lo mismo que cuando hemos omitido algo, cuando nos hemos equivocado en algo, tenemos que corregir, tenemos que completar y tenemos que actualizar. Entonces, al hablar de estos documentos fuente, como ustedes bien lo decían, teníamos facturas, teníamos notas de venta, teníamos notas de débito, notas de crédito, teníamos contratos, teníamos letras de cambio, entre otros, que nos permiten a nosotros sustentar nuestros registros contables. ¿Qué dice Dayana? Inge, le puedo pedir un favor. Lo que pasa Claro, es que yo me tengo que retirar. No sé si me podría dar permiso, por favor. claro. Ustedes saben que los que quieren estar aquí están y los que no, no Lo que están. Yo pasa no. es que tengo que acudir a la clínica, licenciada, por eso. Sí, por eso digo, yo no tengo ningún inconveniente en que se retiren. Muchas gracias. Yo no tengo ningún inconveniente de que estén o no estén. Esto es netamente voluntario. Nadie les pone una pistolita para que estén aquí conectados. Cada uno sabe si se conecta o no se conecta. A ver, estábamos en
Ya, en los documentos de respaldo. Entonces, ya, una de las bases, claves, principios, paso fundamental que es para el registro contable es la verificación de nuestra documentación o la verificación de los documentos fuente que nosotros conocemos, ¿sí? Que nosotros conocemos. Entonces, en ese sentido, tenemos que nosotros revisar nuevamente estos documentos. Pero ¿con qué finalidad hacemos nosotros la revisión de estos documentos? Hacemos con la finalidad de detectar si es que en realidad nosotros primero hemos ingresado todos los documentos. Segundo, verificar si es que los valores que constan en cada uno de estos documentos son los que nosotros hemos ingresado de una manera correcta. Vamos a suponer que hemos tenido una factura de $10,000 y nosotros solamente la ingresamos por 1,000. Ya, entonces un cerito decimos, ¿no? Un cero que nos hayamos equivocado. Entonces, imagínense cuánto cambia o cuánto va a cambiar el saldo de nuestras cuentas contables, ¿sí? ¿Cuánto va a cambiar el saldo de nuestras cuentas contables? Entonces, ¿pero cómo hacemos eso? Hacemos con la verificación de la información que nosotros tenemos en nuestros documentos. Nosotros no podemos adivinar, decir, chuta, ¿y ahora será que me equivoqué acá o será que me equivoqué allá? No, no podemos adivinar, sino más bien tenemos que contrastar con documentos reales, con documentos físicos que nos permitan tener las pruebas reales y contundentes de donde nosotros nos hemos equivocado. Un ejemplo claro, un ejemplo claro de ajuste contable en la verificación de documentos se da en las conciliaciones bancarias. ¿Han escuchado ustedes tal vez en alguna ocasión qué es una conciliación bancaria? Si no han escuchado, googleen. Ahí tienen a la mano, googleen, consulten. Vean qué es una conciliación bancaria. Esto de la conciliación bancaria es uno de los ejemplos más claros y contundentes que nosotros tenemos al momento de realizar un ajuste contable. Entonces les escucho. ¿Qué ha Sí, sido o encontré, qué es Lice. una conciliación bancaria? Es un proceso contable que compara los registros de una empresa con los movimientos de sus cuentas bancarias para asegurar que ambos coincidan. Este proceso ayuda a identificar errores, discrepancias y fraudes, manteniendo la información financiera precisa y actualizada. Ya, muy bien. Ah, Gracias. Sí, tenemos que es ese proceso que consiste en verificar los saldos de nuestro estado de cuenta, ¿sí? Sí, los saldos que nosotros tenemos en nuestro estado de cuenta, nuestra cuenta bancaria, con el saldo que nosotros tenemos en nuestra cuenta contable. Entonces, ¿por qué les ponía este ejemplo de la conciliación bancaria? Cuando nosotros manejamos cheques, sí, cuando nosotros manejamos cheques, pagamos por tal bien o por algún servicio a nuestros proveedores y nosotros realizamos el registro contable y afectamos a nuestra cuenta bancos. Pero ahí hay una situación. La situación es la siguiente. La situación es que cuando nosotros emitimos un cheque a cierta persona, voy a suponer que yo emití un cheque a Jesús. ¿Y qué es lo que nos dice la normativa? La normativa nos dice que para yo poder cobrar un cheque que alguien me haya emitido, tengo el tiempo de un año, un mes, un día para poder yo cobrar ese cheque. ¿Sí? Para yo poder cobrar ese cheque. Entonces resulta que como yo le emití a Jesús ese cheque, él no lo cobró ni ahora, ni mañana, ni pasado, lo cobró recién después de 7 meses. ¿Sí?
Y resulta que ya hice la disminución en mi cuenta contable. Pero al coger el estado de cuenta me doy cuenta que todavía no lo ha cobrado o que lo ha cobrado después de 6 meses. Entonces, esto afecta claramente al saldo que yo dispongo en mis cuentas o que yo dispongo en este caso, en el ejemplo que estoy poniendo, afecta claramente a mi cuenta bancaria, ¿sí? A mi cuenta contable, bancos. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo, vamos a suponer que igual el cheque ha sido de $10,000. Entonces sigo yo contando con esos $10,000, supuestamente ya los debité, ya los quité, ya los eliminé de mi cuenta bancaria. Pero no es así, porque Jesús todavía no los cobra, que Jesús todavía no tiene la necesidad de cobrar ese cheque, ni de cobrarlo, ni de depositarlo. Entonces, el saldo que yo mantenga en mi cuenta bancos debe ser el que tenga yo en mi estado de cuenta. Recordemos que el estado de cuenta únicamente lo emite el banco, ¿sí? O la cooperativa, depende con qué estemos trabajando. Si estamos trabajando con un banco, con una cooperativa, pues ellos serán los encargados de emitir nuestro estado de cuenta. Y entonces ahí recién podremos darnos cuenta de cuál es el saldo real. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando estamos nosotros manejando contabilidad? Lo que hacemos es realizar las conciliaciones bancarias mensuales, con la finalidad de qué? De poder tener nuestros saldos actualizados, ¿sí? Hablábamos también anteriormente de lo que era mantener un saldo actualizado. Entonces, para nosotros mantener estos saldos actualizados dentro de nuestras cuentas bancarias o dentro de las cuentas de las cooperativas o cualquier tipo de entidad financiera que nosotros tengamos, pues tenemos que hacer necesariamente esto. Y de ahí viene lo que es el ajuste contable, en el que yo pueda corregir mis saldos y pueda tener actualizado la situación que yo esté realizando. Y esto no solamente se da con los cheques, también podemos darnos cuenta que también existe este tipo de ajustes cuando trabajamos o cuando realizamos algún tipo de transferencia, ¿sí? Algún tipo de transferencia. Si bien es cierto, hoy en día se utilizan muchísimo las transferencias, pero podemos darnos cuenta que muchas de las transferencias rebotan. A veces ponemos mal el número de cédula y pues rebotan. Y según yo, ya estaba pagado, según yo ya estaba realizado este tipo de pago, pero puede ser que rebotó. Y entonces tengo que hacer ese ajuste en el que pueda hacer yo la corrección y registrar mi transacción al momento de que ya se hizo efectivo o al momento de que yo ya pude comprobar que estas transferencias se realizaron. Entonces, volviendo a los pasos del registro de los ajustes contables, vemos y nos damos cuenta, perdón, un momentito.
Entonces continuamos. ¿Sí? Entonces decíamos que la verificación de esta documentación es la clave para poder nosotros realizar los ajustes contables necesarios en el momento en que nos hayamos equivocado o no tengamos en cuenta algún tipo de situación que haya pasado. Base fundamental, revisar la documentación. Vamos avanzando. Ahí tenemos tres ejemplos básicos, tres ejemplos sencillos que nosotros podemos darnos cuenta de esto para poder nosotros darnos cuenta de lo que es y de cómo funciona esto de los ajustes contables. Les digo ejemplos básicos, ejemplos sencillos, porque como podemos recordar, estamos en fundamentos de contabilidad. Y cuando nosotros ya estemos en la contabilidad en sí, cuando ustedes sigan la carrera de contabilidad, cosa que no lo están haciendo porque estamos en gestión del talento humano, pero ojalá y si es que Dios mediante y así lo permite, pues en segundo ciclo nos podamos volver a ver con ustedes. Ahí podremos ahondar mucho más en el tema. Podemos profundizar mucho más en esto de los ajustes contables y ustedes puedan aprender. Pero por lo tanto, y hasta mientras, como estamos en los fundamentos de contabilidad, pues vamos a ver unos ejemplos sencillos en los que nosotros podamos identificar estos ejemplos de los ajustes contables. Entonces tenemos como ejemplo número 1, tenemos gastos anticipados. Y nos habla de un ejemplo que dice lo siguiente: la empresa paga en diciembre $2,400 por un seguro anual. En ese mes solo corresponde registrar un gasto de $200 mensuales. Por lo tanto, se registra un gasto de $200 y un activo por $2,200 como gasto pagado por anticipado. Entonces, ¿cuál es aquí el ajuste que nosotros hacemos o que vamos a hacer o que hemos hecho en este ejemplo? Es que nosotros no podemos tener los 2,400 directamente registrados como un seguro anual, sino que tenemos que hacerlo de una manera mensual. Entonces, tenemos que hacerlo solamente por $200. ¿Por qué? Porque si multiplicamos 2 por 12, sabemos que es 24. Entonces, 200, que es lo que correspondería mensualmente, ¿sí? Y al hablar de la contabilidad o al hablar de las cuentas contables, hablamos de un gasto de 200 y 2,200 como un gasto pagado por anticipado. Así como recuerdan que teníamos gasto publicidad, gastos seguros, tenemos también dentro de nuestras cuentas contables lo que es un gasto pagado por anticipado, que sería el registro o el ajuste contable que nosotros tendríamos que hacer. Tenemos un ejemplo número 2. Nos dice, una empresa realiza un servicio en diciembre por $800, pero no emite la factura hasta enero. El ingreso se debe reconocer en diciembre como ingreso acumulado. ¿Sí? ¿Por qué lo reconocemos como ingreso acumulado? Porque justamente no ha llegado la factura el momento en que los hicimos. En este caso del ejemplo, nos habla de diciembre, pero la factura llegó en enero. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos revisar, podemos analizar que también existe esto de los ingresos acumulados. Son cuentas contables que, como les menciono, vamos a revisarlos no a profundidad, pero también es necesario que ustedes sepan, conozcan que se manejan este tipo de cuentas cuando se realizan los registros contables y cuando se realizan los ajustes contables. Y vamos con el ejemplo número 3. Un equipo comprado en enero por $12,000 tiene una vida útil de 4 años. Cada mes se registra una depreciación de $250. Esto de las depreciaciones, de igual manera, es una normativa.
es un reglamento que existe dentro de la contabilidad que nos habla de las depreciaciones, que es el registro de la desvalorización de cada uno de los activos fijos que nosotros tenemos en nuestra organización. Tenemos edificios, tenemos vehículos, tenemos equipo de cómputo, tenemos equipos de oficina, muebles de oficina, etcétera. Entonces, ahí, cuando ocurre estos ajustes, ocurre cuando nos equivocamos en los porcentajes, nos equivocamos en los años de vida útil, nos equivocamos o omitimos la depreciación que nosotros debíamos realizar de manera mensual y entonces procede también este tipo de ajustes contables. Entonces, tenemos una base de 3 ejemplos que nos permiten a nosotros realizar, aparte de los ejemplos que ya habíamos dado, ¿no? Porque también recuerden que ya dimos unos ejemplos en cuanto a lo que corresponde a lo que eran los ajustes contables, a lo que era perdón, las conciliaciones bancarias, que nosotros nos permiten realizar esos ajustes contables y tener nuestros saldos o nuestras cuentas actualizadas. ¿Sí? Preguntas. Preguntas, repreguntas. Si es que no hay preguntas, enciendan los micrófonos y digan, no hay preguntas. Tac, tac, al microfonito. No, profe, no tengo preguntas. Ya, entonces, si es que no hay preguntas, nos vemos el día de mañana en la siguiente clase. De mi parte, como siempre, un gusto verles, escucharles, saber que estén bien y que tengan un buen día. Nos vemos la siguiente clase. Ah, Un profe, abrazo a todos. perdón, yo tengo una pregunta. Perdón, Dígame, tengo una pregunta. Jesús. El deber que está en la plataforma ya hacemos, igual dejamos ahí, o hacemos en clase, ¿cómo es, profe? No, ya ese día pueden seguirlo haciendo. Ah, ya, listo, listo. ¿Es deber individual o de todos que toca hacer en conjunto? Individual está ahí en las indicaciones. Gracias. Nada más, entonces nos vemos la siguiente clase. Bye. Hasta luego, profe, cuídese.